A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreo capítulo 1, versículo 1 al 3. La palabra resplandor, usada en la cita, viene de la palabra griega apaugasma, que significa reflejo, como el reflejo de una imagen en un espejo. La palabra gloria proviene de la palabra griega doxa, que significa majestad, grandeza, excelencia, y poseyendo toda potestad. Esta misma palabra en hebreo es kabod, que es la palabra usada para describir la gloria majestuosa de Dios. Para ello podemos leerlo en Éxodos capítulo 24, versículo 15 y 18. Mismo libro de Éxodos capítulo 40, versículo 34 y 38. Salmo capítulo 8, versículo 1 y Salmos 19, versículo 1. De igual manera, así como Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3 y Ezequiel capítulo 1, del versículo 26 al 28. En el contexto de la escritura aludida, el término misma denota identidad, similitud y manifestación. La palabra imagen significa una representación física. La palabra persona proviene de la palabra griega substratum, que significa sustancia. La traducción de la versión en español es más preciosa en este aspecto. Sustancia significa esencia, las propiedades y atributos de los cuales consiste una cosa. Por ejemplo, podemos decir esto: la esencia del agua, reconocida como H2O, en su fórmula molecular, es 2 átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno. La esencia de un átomo consiste de protones y neutrones que forman el núcleo del átomo. La concha del átomo contiene electrones que giran alrededor del núcleo a velocidades vertiginosas. Los átomos son la esencia de todo el universo físico. Ahora decimos esto basándonos en la definición de los términos antes mencionados: la identidad del Señor Jesucristo, o sea, el Hijo de Dios, se pudiera aclarar leyendo esta misma escritura de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el reflejo de la majestad, grandeza, excelencia y omnipotencia de Dios, y la manifestación y representación física de la esencia de Dios, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero el mensaje original es este: el tema referente a la divinidad es el más maravilloso en la Biblia. Si hay una revelación divina de Dios que tiene prominencia sobre todas las verdades de Dios, es la revelación de el misterio de la piedad. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Este tema es la declaración de quién es Dios. Es imposible que el creyente sirva eficazmente a Dios
si tiene confusión o duda respecto a quién es Dios. El entender la unicidad de Dios es lo que distinguió al Israel antiguo de todas las naciones paganas alrededor de él. En medio de las naciones que sirvieron a una miriada de dioses falsos, el único Dios verdadero llamó a Abraham y le reveló su identidad. Abraham confirió esta revelación a Isaac, su hijo, e Isaac la transmitió a su hijo Jacob. El nombre de Jacob fue cambiado a Israel por Dios, y el mensaje de la unicidad de Dios fue dado a sus 12 hijos, de los cuales procedieron las 12 tribus de Israel. Enseguida Dios encomendó este mensaje al pueblo de Israel para que por medio de ello se anunciara a todas las naciones del mundo. Es un mensaje, declaramos, que el pueblo escogido de Dios ha sostenido y proclamado por más de 4000 años. Este mensaje es el fundamento de la fe judía. O sea, la palabra de nuestro Dios nos dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. De ninguna manera podría existir el cristianismo sin el judaísmo. El mensaje de salvación declarado en el Nuevo Testamento no tendría ningún efecto sin el mensaje del Antiguo Testamento. No pudiera existir la manifestación de la gracia de Dios si no se hubiera manifestado antes las leyes de Dios. El mensaje referente a su unicidad que Dios dio a Israel en el primer pacto no cambió cuando introdujo su pacto nuevo. Por la gracia de Dios, este nuevo pacto incluyó a los gentiles, quienes en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, nosotros, los gentiles, que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 3. Este mismo mensaje que Dios encomendó a Israel desde el principio, también fue encomendado a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es la misma revelación maravillosa de donde se originan todas las verdades de Dios. O sea, oye Israel, y también la iglesia, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si hay una verdad divina que el diablo ha trabajado incesantemente para subvertirla, es el mensaje de la unicidad de Dios. Nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, sabe muy bien que si logra meter duda o confusión respecto a la identidad de Dios en la mente del creyente, entonces tal creyente no va a poder servir eficazmente a Dios. Además, el diablo sabe que si el creyente se mantiene inseguro de esa revelación, entonces no podrá ejercitar eficazmente la autoridad de Dios. La autoridad de Dios que le ha dado a sus hijos sobre el diablo y sus demonios. Esa autoridad se encuentra solamente en el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor. Para ello podemos leer Marcos capítulo 16 del versículo 15 al 18, Filipenses capítulo 2 del versículo 9 al 11. Si el creyente está confundido referente a la divinidad del Señor, entonces no va a poder declarar el nombre del Señor Jesucristo con la autoridad necesaria para derrotar al enemigo. Por la revelación de Dios en su palabra entendemos que Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. En su espíritu entendemos que Dios cubre la inmensidad de su creación en tiempo y en espacio. No hay ningún lugar en toda la creación donde Dios no esté presente en su espíritu. En su espíritu Dios no puede ser contenido, es imposible. Dios no puede ser contenido por su creación. Mucho menos podemos nosotros
decir que puede alguien mirar a Dios en su espíritu, porque a Dios nadie lo vio jamás. Pero aún podemos nosotros señalar que lo que dijo el rey Salomón concerniente a la maravillosa y la majestuosidad de nuestro Dios en su espíritu, o sea, en que de continuo podemos nosotros señalar que Él no puede ser contenido por su creación. Pues decimos que aún el rey Salomón lo declara diciendo así: he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto más esta casa que yo he edificado. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. En su espíritu, Dios no tiene principio ni fin. En su espíritu, Dios siempre ha existido. Él es la esencia de la existencia. En su espíritu, Dios es invisible. Por esa razón, el apóstol Juan declara: a Dios nadie le vio jamás. Juan capítulo 1, versículo 18. Ninguna persona ha visto a Dios en su espíritu. Si el hombre no puede ver la creación de Dios en su plenitud, ¿cómo podrá ver al Creador, quien es más grande que todo lo que creó? O sea, esto es imposible. En la eternidad hubo un principio cuando el soberano propósito de Dios se empezó a desarrollar. Este principio es el origen de el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. En el principio el Espíritu invisible determinó originar su propia imagen, una imagen por medio de la cual Dios se pudiera manifestar a su creación, para poder crear seres visibles, así como los ángeles, y para poder engendrar a sus hijos visibles. El Espíritu invisible propuso primeramente hacerse el mismo visible. La imagen visible que Dios engendró no era otro Dios. Esta imagen es el cuerpo visible de gloria del Dios invisible. Esta imagen vino a ser la única persona en la divinidad. La imagen visible de Dios fue el principio de todas las cosas. Por eso el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Juan en el libro de Revelaciones, o sea, en el libro de Apocalipsis: yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Yo soy el primero y el último, el principio de la creación de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, 11, 17 y capítulo 3, versículo 14. Habiendo engendrado su propia imagen gloriosa, entonces creó todos los demás por medio de su imagen. En el principio nos dice la palabra de nuestro Dios que era el Verbo, la imagen gloriosa de Dios. Y el Verbo era con Dios, el Espíritu invisible. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 17. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con respecto a la divinidad, la revelación de este misterioso y maravilloso se encuentra al entender los términos bíblicos, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el tema de la divinidad, los términos Padre e Hijo no se pueden aplicar de la misma manera como se aplican en las relaciones humanas.
El tema de la divinidad no es físico, es espiritual. Es una verdad espiritual que no puede ser entendida con el intelecto humano. O sea, no se puede entender con el intelecto humano solamente. Se puede comprender por medio del Espíritu, y eso solamente por revelación de Dios. La revelación de este misterio declara que Dios en su Espíritu invisible es el Padre. También declara que la única imagen visible del Dios invisible, o sea, el Hijo, la única persona en la divinidad y el Espíritu Santo, es la obra redentora que habita en cada uno de los hijos de Dios. Son tres términos diferentes, sí, son tres manifestaciones diferentes, sí, pero ¿implica eso que haya tres dioses diferentes o tres personas distintas en Dios? No. No podemos cambiar ni apartarnos de la verdad fundamental de Dios. O sea, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En los términos bíblicos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, es donde reside el misterio de la verdad bíblica. Estos términos no fueron usados con el intento de dividir a Dios en dos o tres personas. Sin embargo, esto es precisamente lo que el diablo ha hecho en medio de un cristianismo que se ha desviado de la verdad fundamental de la unicidad de Dios y ha aceptado una trinidad o una dualidad que no existe. El Espíritu invisible no engendró a dos o tres cuerpos, solamente engendró un solo cuerpo. Por esa razón el apóstol Pablo declaró: porque en Él, o sea, en el Señor Jesucristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Colosenses capítulo 2, versículo 9. En otras palabras, Dios propuso que toda su plenitud, todo su poder, toda su autoridad y toda su gloria habitara en su imagen. Esta imagen es el Hijo de Dios. Esta imagen no es otro Dios, ni la segunda persona de la Trinidad. No, esta imagen es el único Dios verdadero, la única persona de la divinidad. Por la revelación de este misterio podemos entender la excelente declaración del Señor Jesucristo cuando dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Acaso mandó la primera persona de la Trinidad a la segunda persona de la Trinidad a este mundo para salvar a la humanidad? No. La verdad maravillosa es que Dios, el Espíritu invisible, el Padre, mandó a su imagen visible, su Hijo, a este mundo, para que por medio de Él el mundo sea salvo. Juan 3:17. El apóstol Pablo confirmó esta verdad cuando declaró: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma, o sea la imagen de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, porque es Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dios vistió a su imagen gloriosa en semejanza de hombre y vino a este mundo. Dios no mandó a nadie más para pagar el precio de nuestra redención. Dios mismo vino a este mundo para pagar el precio que solamente Él podía pagar. Nuestro Dios, grande y terrible, se despojó de su gloria y vino a este mundo en cuerpo de hombre para poder derramar así en su cuerpo de carne su sangre por nuestra redención. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre en cuerpo de hombre, siendo rico, su imagen gloriosa, para que vosotros,
con su pobreza, su sacrificio como hombre, fuésemos enriquecidos. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Y la palabra de Dios nos sigue diciendo: en el mundo estaba el Verbo, la imagen de Dios, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 10 y 14. Y la palabra de Dios nos sigue diciendo también que, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y también el Señor Jesucristo declaró eso diciendo: el Padre es mayor que yo. Juan capítulo 14, versículo 28. La mala interpretación de escrituras como esta, que al intelecto humano parece sugerir que hay 2 o 3 dioses, o 2 o 3 personas en Dios, han contribuido a la confusión referente a el misterio de la piedad. Prevaleciente en el cristianismo, el Señor Jesucristo, la imagen del Dios invisible, hizo esta declaración para descubrir una verdad maravillosa. El Padre, el Espíritu invisible, engendró al Hijo, la imagen de Dios. Consecuentemente, el Padre es mayor que el Hijo. Pero esta declaración de ninguna manera implica que hay 2 o 3 personas en Dios. Lo que sí proclama es que el Espíritu infinito es antes de la imagen. El Espíritu infinito es antes que su cuerpo visible. Significa que el Espíritu invisible originó su cuerpo visible. Aún la palabra de nuestro Dios nos sigue señalando y diciendo que cuando Felipe le preguntó al Señor: muéstranos al Padre y nos basta, el Señor le contestó: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, versículo 8 y 9. El Señor estaba diciendo a Felipe que ningún hombre podría ver a Dios en su espíritu, o sea, el Padre. Pero Dios tiene un cuerpo glorioso, el Hijo, que sí se puede ver. Este cuerpo glorioso había tomado forma de hombre y estaba entre los discípulos y enfrente de Felipe hablándole. El Señor le estaba diciendo a Felipe que cuando vemos al Hijo de Dios, o sea, la imagen de Dios, estamos viendo al Padre, al Espíritu invisible, porque el Hijo es la manifestación visible del Dios invisible. Por esa razón, nadie le vio, o sea, al Espíritu invisible, jamás. Pero el unigénito Hijo de Dios, o sea, la imagen visible que está en el seno del Padre, Él lo declaró, o sea, reveló visiblemente. Juan 1:18. El Señor Jesucristo, la imagen visible del Dios invisible, es el unigénito Hijo de Dios. El Señor es el único que fue engendrado por el Espíritu después que la imagen visible fue engendrada. Entonces, Dios, por medio de su imagen, engendró a sus hijos y después creó todas las cosas. Es por esa razón que el Señor se le llama el primogénito entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 19. El Señor Jesucristo le encomendó a sus discípulos ir por todo el mundo y doctrinar a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Esta escritura, en lo particular, ha sido malentendida más que ninguna otra en la Biblia. La mala interpretación de esta escritura es lo que ha dado origen a la doctrina popular de la Trinidad. De ninguna manera hizo el Señor esta declaración con el intento de dividir a Dios en 3 personas. Si examinamos esta escritura con más detenimiento,
encontramos que el Señor usó el término, el nombre, en singular, y no usa el término, los nombres, en plural. Por medio de la revelación de el misterio de la piedad, entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo y único Dios. También entendemos que estos tres términos con los cuales se identifica a Dios significan el único y solo Dios. No son términos para dividir a Dios en dos o tres personas, porque solamente hay una persona en la divinidad. Esta persona es el Señor Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Por esta razón, antes que el Señor Jesucristo diera la comisión aludida, identificó claramente su superioridad a sus discípulos cuando exclamó: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 18. Alguien pudiera preguntar, ¿quién le dio el poder? La respuesta está clara cuando el creyente tiene la revelación de este misterio. El Espíritu invisible puso todo poder, gloria, sabiduría, majestad, grandeza en su imagen visible. Porque en Él, o sea, en el Señor Jesucristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y en Él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10. Los apóstoles entendieron claramente la verdad fundamental del mensaje de Dios. O sea, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ellos entendieron que el Señor Jesucristo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso cuando ellos bautizaron a los primeros creyentes para el perdón de los pecados, lo hicieron invocando el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y Hechos capítulo 10, versículo 48. De igual manera, Hechos capítulo 19, versículo 5. Aunque Dios tiene muchos nombres con los cuales es identificado a través de la Biblia, solamente hay un nombre que está sobre todos sus demás nombres. Este nombre supremo es el Señor Jesucristo. Por lo cual Dios, el Espíritu invisible, también le ensalzó, o sea, a su imagen visible, a lo sumo, y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que están en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Dios Padre, o sea, el Espíritu invisible. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. El nombre del Señor Jesucristo es el nombre supremo de Dios que nos ha sido dado para salvación. Porque la palabra de Dios nos dice que en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 2. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es el único nombre por el cual se puede adquirir la salvación de Dios. Este es el nombre supremo de Dios que estaba escondido a través de todo el Antiguo Testamento, pero que fue manifestado en el Nuevo Testamento con la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Aún el profeta Joel anticipó que iba a llegar el tiempo en que cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. Joel capítulo 2, versículo 32. En el día del Pentecostés, habiendo sido llenos del Espíritu Santo, el apóstol Pedro declaró el cumplimiento de esta profecía, revelando el nombre de Jesucristo como el nombre de Dios, el cual se tendría de invocar para salvación. ¿Significa esto que seremos salvos con el solo hecho de decir el nombre del Señor Jesús? Claro que no. Significa que cuando invocamos el nombre del Señor Jesús en el bautismo del agua,
entonces es cuando recibimos de Dios su salvación y el perdón de nuestros pecados. Ese es el único bautismo, porque solamente hay un bautismo verdadero que puede salvar. Efesios capítulo 4, versículo 5. Este es el bautismo que ahora nos salva. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. El Hijo es el Padre eterno. Referente al tema de la divinidad, todo el cristianismo está de acuerdo que el nombre del Hijo es el Señor Jesucristo. La confusión prevaleciente en el cristianismo existe en identificar el nombre del Padre y del Espíritu Santo en su primera venida. El Señor Jesucristo manifestó el nombre de su Padre. Para ello podemos leerlo en el capítulo 17 del versículo 6 al 26 de San Juan. También manifestó el nombre del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 26. Por medio de la revelación maravillosa de este misterio, podemos entender que el nombre del Señor Jesús, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El profeta Isaías aún lo anticipó diciendo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamándose su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Isaías capítulo 9, versículo 6 al 7. La profecía antes mencionada es la maravillosa declaración de este misterio. O sea, el Hijo, la imagen visible de Dios, fue hecho un niño humano en su manifestación terrenal. Este niño creció para ser un hombre por medio del cual el Dios de los cielos pagó el precio de nuestra redención y pagó el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dios ha dado ahora toda potestad a su imagen. El principado está sobre su hombro. Todo el cristianismo está de acuerdo que el Señor es admirable y que Él es el gran consejero y el príncipe de paz. Pero la mayoría del cristianismo también está de acuerdo que el Señor es el Dios fuerte. Pero por medio de la doctrina de la Trinidad o de la dualidad, explican que el Señor Jesús es la segunda persona de ese Dios fuerte. Aunque la dificultad y confusión mayor para los que creen en tal, identifican al Hijo como el Padre eterno. En cambio, con la maravillosa revelación de el misterio de la piedad, no hay ninguna confusión respecto a la identidad de Dios. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo es el Padre eterno. Y el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo es todo. Cristo es el todo y en todos. Colosenses capítulo 3, versículo 11. Y en Él estamos cumplidos. Colosenses capítulo 2, versículo 10. No tenemos necesidad de nadie más porque el Señor Jesús es el todo Dios. Por eso cuando oramos al Señor Jesucristo, estamos orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No tenemos que dividir nuestras oraciones o nuestra adoración a la primera, segunda o tercera persona. No, solamente hay un Dios, solamente hay una persona en la divinidad. El Señor Jesucristo es el único y verdadero Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos es dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Deseamos que esta declaración les sea de bendición y de apetito espiritual. Dios grandemente les bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, háganoslo saber.
Si desea una copia sobre esta declaración, nosotros se la enviaremos gratuitamente. Nuestro número es 831-386-9112 o al 831-297-0879. O visítenos a Iglesia de Jesucristo, Templo Filadelfia, en el 116 Sur, calle Tercera, en la ciudad de King City, California. Los días de reunión son los domingos de 10 a 12 del mediodía y miércoles de 7 a 9 de la noche. Muchas gracias por haber escuchado este su programa Declaración al Día.